amigos, bienvenidos a En 5, un programa de jóvenes para jóvenes. Hoy tenemos como invitado a Ángel. Él es estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California y nos dará una entrevista acerca de qué es la entrevista. Hola Ángel, bienvenido. Hola Karen, muchas gracias por esta bienvenida y también quiero agradecer a tu público en general por compartirles esta información y aceptarla. Muy bien Ángel. ¿Qué te parece si empezamos hablando de qué es la entrevista? Sí, claro, la entrevista es una conversación como la que estamos teniendo tú y yo en este momento, de hecho, que tiene fines de recaudar información y difundirla también, que se realiza entre un periodista, en este caso tú, y un entrevistado que soy yo. Ok, ¿cuáles son las funciones o qué características tiene la entrevista? Muy bien, principalmente una de las funciones que tiene la entrevista, como te lo comenté, es difundir información a personas o grupos y con ella también es fácil recolectar información y asociarla o, ¿cómo te podría decir? Adaptarla a cualquier situación. Muy bien. Es importante decirle a todos los que nos vean que existen distintos tipos de entrevista, como es la estructurada, la no estructurada, la mixta y la de perfil, también conocida como de semblanza. ¿Qué te parece si nos hablas un poco más acerca de cada una? Muy bien, ¿te parece que empezamos con la primera, la estructurada? Adelante. Muy bien, esta entrevista sigue una serie de preguntas que se realizaron antes de la entrevista. El entrevistador, en este caso el periodista tú, realizó una serie de preguntas las cuales me va a hacer a mí con un orden. O sea, antes de la entrevista ya tienes que tener, digamos, un guión con las preguntas que le vas a hacer a tu entrevistado. Sí. Ok. Muy bien. Y ¿conoces la entrevista no estructurada? Que también se le conoce como entrevista libre. No, no la conozco. Muy bien, esta no tiene un orden en específico, en esta no se realizan las preguntas. En este caso, se va realizando una pregunta conforme la respuesta va sucediendo, contra la respuesta que va dando el entrevistado. Digamos que el curso de la entrevista dependerá mucho de lo que te responda tu entrevistado. Sí. Muy bien. ¿Y qué me puedes decir de alguna, no sé, característica que tenga este tipo de entrevista? En este tipo de entrevistas, la entrevista, adquiere una característica de conversación y también se le considera como espontáneo. Va surgiendo muy brevemente, muy fácilmente, sin ningún orden. Ok. ¿Y qué hay de la entrevista mixta? La entrevista mixta es una mezcla entre las dos, entre la estructurada, que es la primera, y la no estructurada, la segunda. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de la entrevista de perfil, a la que también podemos conocer como entrevista de semblanza? Sí, esta entrevista capta los datos biográficos de una persona, tales como las personalidades, las formas de pensar, costumbres, opiniones, también la cultura, anécdotas personales, y estos sirven para hacer un retrato o una especie de, ¿cómo te podría decir? De mural o viñeta. Digamos que esta se enfoca un poco más en conocer a profundidad al personaje al cual estamos entrevistando, no tanto solo en preguntas-respuestas, sino conocer más la esencia, las anécdotas, todo lo que nos pueda reflejar nuestro personaje. No nomás lo que se puede ver a simple vista, sino más profundo. Ok, ya conocemos cada uno de los tipos de entrevista, pero nuestros televidentes nos han preguntado ¿qué tips les podrías dar tú para que ellos al momento de elaborar una entrevista lo hagan bien? Muy bien, son 3 etapas las que se realizan. Pues en este caso primero tenemos que conocerlas todas para realizar antes una entrevista. La primera es la preparación. Y en esta etapa se define qué es lo que se espera de la entrevista, a qué fin va. En ella se hacen preguntas como qué, para qué, quién, cómo, cuándo, dónde y qué. Digamos que esas preguntas tienen que ser resueltas al momento de que ellos hagan esta entrevista. Sí, es la forma en la que se preparan ellos. Ok. Y la segunda etapa es la ejecución, es donde llevamos a cabo la entrevista para sacar las preguntas que habíamos preparado antes. Ahí nosotros damos los fines de la entrevista, comentamos los fines que tenemos y también tratamos de no mostrar prisa y siempre tener el control de la entrevista.
fue un poco como lo que pasó previo a esta entrevista, que yo me contacté contigo, te expliqué de qué iba a ir nuestro programa, cómo iba a ser la entrevista, el contacto que tuvimos, toda esta parte. Sí. Ok. Muy bien. Y también es importante señalar que el entrevistador siempre debe verificar si todas las preguntas tienen respuesta y que no tengan contradicciones. También tratemos de no desviarnos del tema siempre. Okay. Es muy importante ese punto. Y por último, la etapa del cierre es donde esto debería de concluir antes de que acabe la persona que vas a entrevistar cansada. Si ves que el entrevistado está como cansado, agotado, trata de pararla para que se pueda dar la oportunidad de seguir con ella en un tiempo más después. Sí, ¿no? Porque en ocasiones las entrevistas son muy largas y eso puede provocar que tu entrevistado se canse, se exaspere, ya no quiera contestarte. Entonces yo creo que también sería prudente, pues al momento de hacer tu preparación, darte cuenta cuánto puede tardar tu entrevista, comunicárselo a tu entrevistado y pues ya en la misma preparación ponerse de acuerdo en si va a ser en una sola sesión o van a tomar dos. Justo para evitar esto de que la entrevista se venga abajo porque tu entrevistado no puede dar como que el 100%. Sí, es muy importante ese punto, la verdad, para poder cerrar, concluir y como tú comentaste, si se da la oportunidad, seguir después. Ángel, muchas gracias por haber venido a En5. Fue un gusto haberte entrevistado y que nos dieras un poco más acerca de la información respecto a qué es la entrevista. Muchas gracias a ti por invitarme y participar en esta entrevista con la cual espero informar a mucha gente. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por haber sintonizado este programa. Nos vemos en el próximo de En5.